y una rotación, ¿no? La diferencia entre, bueno, y estos, un ratito. Y esto es así. Bueno, la diferencia entre este grado de libertad, ¿no?, y este otro es que este de aquí tiene que ver con la fuerza cortante, ¿sí? Y este otro tiene que ver con una fuerza axial descompuesta, ¿sí? O sea, son lo mismo, ¿sí? Porque ambos se refieren a las traslaciones perpendiculares al elemento, pero en uno de los casos nosotros estamos aceptando que la deformación del elemento únicamente se va a dar así, ¿sí? Y en el otro caso, en el caso de la viga, nosotros estamos aceptando que parte de la deformación se va a dar según esta ley, digamos, ¿no? Entonces, justamente el elemento de pórtico va a originarse a partir de combinar estos dos elementos, ¿sí? Y entonces vamos a tener un elemento que en cada uno de los nodos va a tener 3 grados de libertad, 2 traslaciones y una rotación, ¿no? 2 traslaciones y una rotación. ¿Esto qué va a generar? Como ya estarán suponiendo, va a generar una matriz de rigidez un poco más grande, ¿no? En vez de que sea de 4x4, como era el caso de la viga, o 2x2, como era el caso del elemento de armadura. Entonces, en este caso, como tenemos 3 grados de libertad en cada extremo, va a ser una matriz de rigidez de 6x6, ¿no? Y ahí, y aquí está, ¿no? Entonces, un poquito para que se entienda mejor cómo es que se adicionan, ¿no?, estos elementos, vamos a numerar los grados de libertad, ¿sí? Si bien estas dos verticales, ¿no?, que acabo de encerrar en dos, que acabo de borrar también dos círculos azules, si bien tienen diferentes orígenes, son el mismo movimiento, ¿ya? Son el mismo movimiento. Entonces, nosotros vamos a numerarlos. Entonces, este va a ser el grado de libertad 1, ¿no? Este, digamos que sea el grado de libertad 2. Este es el mismo, entonces sigue siendo el 2. Y este es el 3, ¿sí? Por aquí los podemos numerar así también, que este de aquí sea el 1, este que sea el 2, este que sea el 3. Por aquí vamos con el 4, 5, 6. Entonces le hemos puesto 4, 5 y 6. ¿no? Esos serían los grados de libertad que tienen nuestros nodos. Y, por supuesto, aquí se vienen el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Noten que, y esto es importante, noten que estos elementos de aquí corresponden a los coeficientes de rigidez con los que trabajábamos cuando tratábamos el elemento de armadura, ¿no? Y fíjense que he hecho coincidir que los grados de libertad horizontales sean el 1 y el 4, que quiere decir que están coincidiendo con estas columnas, con las columnas y las filas que tienen relación a los grados de libertad propios de la armadura, ¿sí? Después, si ustedes analizan estos de aquí, van a ver que cada uno de estos grupos de 4 coeficientes corresponden a los elementos de la matriz de rigidez que habíamos presentado en las vigas. Entonces, estos de aquí van a ser o van a corresponder a las cortantes, a los grados de libertad que tienen que ver
con las traslaciones perpendiculares al eje de la viga, y finalmente por aquí tenemos los grados de libertad de rotación que corresponden o que tienen que ver con los momentos de los elementos, ¿no? Entonces, podemos hacer aquí un poco más de aclaración. Estas son las columnas que tienen que ver con las fuerzas axiales. Estas de aquí son las que tienen que ver con las cortantes. Y estas de aquí son las que tienen que ver con los momentos. ¿Sí? Entonces, yo le puedo poner realmente cualquier número, ¿no? Lo que ya habíamos comentado alguna vez, podemos ponerle cualquier número a estos grados de libertad, siempre y cuando yo asigne, ¿no? O yo sepa que estas columnas, hablando de columnas, la primera y la cuarta tienen que ver con el grado de libertad axial, la segunda y la quinta con el grado de libertad relacionado a los momentos, a los cortantes, la tercera y la sexta con los grados de libertad relacionados con los momentos, ¿no? Entonces, esta es la matriz de rigidez local. Aquí, como aparecen como están apareciendo los axiales, ¿no? Entonces, sabemos que vamos a tener que transformarlos, ¿no? Vamos a tener que transformar esta matriz de rigidez. Entonces, no se olviden que esta que estamos presentando aquí es la matriz de rigidez local del elemento de pórtico. ¿Ya? Entonces, esta es la forma en la que se están adicionando los elementos, ¿no? En los círculos azules tenemos al elemento de armadura, y en los cuadraditos con punteados, ¿no? O sea, azules punteados, tenemos al elemento de viga, que ambos ya hemos desarrollado, ¿no? Todo lo que hemos desarrollado para el elemento de armadura es válido para el elemento de pórtico, ¿no? O sea, el giro de los nodos, los efectos de la temperatura, tal como los hemos tratado, valen, ¿sí? Y todo lo que hemos avanzado para el elemento de viga también vale en relación a la forma de obtención de las fuerzas internas, a la forma de cálculo de las reacciones, todos los detalles que hemos ido desarrollando, ¿no? En los que nos ha llevado relativamente harto tiempo, más del que normalmente me toma en las versiones del curso, ¿sí? Esas son las características, y todas esas operaciones son válidas para este elemento, ¿ya? Obviamente, la matriz de rotación, por ejemplo, ¿no? que aplicábamos en las armaduras, es diferente en los pórticos, ¿no? Que es lo siguiente que vamos a presentar, pero tiene la misma lógica, ¿no? O sea, ¿cuál es la lógica? La lógica es que nosotros iniciamos el análisis en coordenadas locales y hace falta transformar este sistema de coordenadas a coordenadas globales, ¿no? Esta palabra, ¿no? De transformar de sistemas adquiere mucha más lógica cuando tratamos de elementos finitos, que es, vamos a hacer una breve introducción en las últimas 2, 3 clases, ¿no? Dependiendo cómo avancemos estas semanas, van a ser tal vez 2, tal vez 3, pero sí lo vamos a mencionar un poco para que ustedes sepan de qué puede tratar también esa materia electiva que alguna vez, que por lo menos esta última, para esta promoción, digamos, ¿no? Los que han hecho las electivas el 2020,
sí la han tocado y la han llevado adelante. Una persona va a realizar su trabajo final de grado aplicando un tanto de elementos finitos y tiene mucha relación con lo que con lo que obviamente se ha visto en la materia electiva y con lo que estaríamos viendo estos días, ¿no? Después otra persona, ¿no? Juan Galindo va a aplicar todo lo que hemos trabajado con ustedes para también desarrollar su trabajo final de grado, ¿no? O sea, este comentario para que ustedes sepan que realmente esto no es que no sirve para nada, que más o menos y no, pues que, ¿no ve? Que a veces yo sé que se puede tener esa visión, ¿no? Es más, yo tenía esa visión porque a mí me dijeron, no, eso es para rellenar nomás. Recién te van a enseñar lo que realmente importa, digamos, ¿no? Que alguna vez algún familiar ingeniero civil me había dicho eso. Pero no, realmente esta parte sirve para, obviamente, la parte académica y para desarrollar algunos elementos, obviamente no en la parte totalmente profesional, pero sí sirve para hacer un tanto de investigación, ¿no? Que es al final alguna inclinación, alguna forma, ¿no? En la que algunos trabajos final de grado se pueden orientar. Entonces, bueno, tenemos que transformar, ¿no? Para el elemento de pórtico, ¿no? Llevando en cuenta, considerando que esta matriz que acabamos de mostrar aquí atrás, ¿sí? Esta matriz está en coordenadas locales, ¿no? Entonces, en coordenadas locales quiere decir que en ambos extremos vamos a tener un sistema de coordenadas de este tipo, ¿no? O sea, Y, X, Z, ¿no? Entonces, estamos hablando de que independientemente de la inclinación que tenga el elemento de pórtico, el eje Z siempre va a coincidir cuando hablemos del eje local y del eje global, ¿no? O sea, estoy realizando este dibujo, ¿no? Este pórtico de aquí. Entonces, siempre voy a dibujar cuando se trate de un plano de 2 dimensiones, siempre voy a dibujar, ¿no? En un plano en donde yo defina que el eje local Z y el eje global Z coinciden, ¿no? En este caso es el eje que está saliendo de la pantalla. ¿Por qué? Porque alrededor de ese eje está sucediendo el giro de los momentos, ¿no? Esa es la aclaración importante de que el eje Z va a tener relación siempre al grado de libertad de giro del momento, ¿ya? Esto va a generar un tanto una diferencia con el programa estructural, porque para el programa estructural, ¿no? Entonces, a ver, esto es lo que estamos proponiendo, ¿ya? Y esto está en Z. Esto lo vamos a propuesto, lo vamos a señalar así, propuesto, ¿sí? Y con otro color, realmente, ¿no? En el caso de cualquier programa estructural, ¿no? Y en este caso el SAP. Entonces, cuando nosotros tengamos esto, Z siempre va a ser la dirección de la gravedad, ¿ya? Entonces, este eje que está saliendo de la pantalla puede ser cualquiera, puede ser X o puede ser Y. Pero sepan que en caso de que estemos considerando los pesos, ¿no? O sea, por ejemplo, los proyectos o los modelos estructurales que ustedes tienen de sus pequeñas edificaciones, siempre hemos dibujado considerando que la altura del edificio va creciendo en Z, ¿no? ¿Por qué lo hemos dibujado así? Porque si nosotros quisiéramos considerar el peso propio de los elementos estructurales, como que lo estamos haciendo así,
el programa sobreentiende que la dirección que tiene este peso propio es la dirección Z. Entonces, esa observación la vamos a hacer, ¿sí? Cuando estemos trabajando en 2 dimensiones, el eje Y es para nosotros el eje vertical y no podemos hacer nada. Es mejor que nos acostumbremos a definir, ¿no?, que nuestro eje de altura, ¿no?, que correspondería al eje de altura en la realidad en la que vivimos, digámosle así, siempre va a ser el Z, ¿ya? Siempre va a ser el Z. Bueno, esto, ¿qué genera? Esto genera, ¿no?, o sea, una vez que hemos hecho la aclaración de lo que pasa en el programa estructural, ¿sí? Una vez que hemos aclarado lo que está pasando en el programa estructural, entonces nos concentramos en esto de aquí, ¿no?, en lo que tenemos en esta matriz de rigidez que acabo de presentar, ¿no? Tal vez sería interesante apuntar, bueno, aquí está, ¿no? Aquí está X, Y, Z. X, Y, Z. En ese orden tenemos estos coeficientes de rigidez según, ahora sí, el eje de coordenadas local, ¿no? Lo que estamos diciendo es que este elemento de aquí, estos de aquí, en los que estoy trazando un rectángulo, estos siempre van a coincidir con el eje global, Z. ¿Ya? Para ambos nodos, cercano y lejano, esos grados de libertad y por tanto esas fuerzas siempre van a coincidir, lo que quiere decir que cuando nosotros transformemos de sistema local al sistema global, nosotros solamente vamos a transformar la información que tengamos en el eje local X y el eje local Y. ¿Por qué? Porque en Z no va a hacer diferencia el hecho de que giremos o no giremos. ¿Cuál es la regla de giro, la regla de transformación? Es la misma que manejábamos en las armaduras, ¿no? O sea, lo que ustedes han desarrollado para armaduras sigue funcionando aquí. O sea, es exactamente lo que hemos hecho, ¿sí? Ahora, ¿qué cambia? Cambia la forma de la matriz de transformación. Y la matriz de transformación de desplazamientos, que es la que tengo aquí, ¿no ve?, es esta. Entonces, aquí le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, o X, Y, Z, ¿no?, del nodo cercano, y X, Y, Z del nodo lejano, ¿no? Entonces, fíjense que, bueno, la forma de la matriz de rotación cambia, pero la teoría que hemos presentado para armaduras es la misma, ¿sí? Aquí podemos observar que efectivamente los grados de libertad en Z, que siempre coinciden el global con el local, ¿no?, están presentando un coeficiente de rotación igual a la unidad, ¿no? Entonces, es eso. Las operaciones que seguimos para transformar la matriz de rigidez del elemento K global, ¿no ve?, sigue siendo la misma. La traspuesta de la matriz de transformación por la matriz de rigidez local del elemento por la matriz traspuesta, este sigue siendo el mismo paso que dábamos en las armaduras, ¿no? Solamente han cambiado la forma y las dimensiones de la matriz, ¿no? Para recordar un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las armaduras? ¿Cuáles eran las dimensiones en la armadura? Nosotros obteníamos una matriz de 4×4 a partir de la multiplicación de una matriz de 4×2, que era la matriz traspuesta. Después multiplicábamos por una de 2×2 y finalmente obteníamos o hacíamos la multiplicación a una
2 por 4, ¿no? Que esas eran las matrices que teníamos por aquí. En pórticos, la operación es la misma, pero obviamente las dimensiones de la matriz van a cambiar. Entonces, vamos a obtener una matriz de 6 por 6, ¿sí? Multiplicando, ¿qué? Esta nuestra matriz traspuesta va a ser de 6 por 6. La matriz propia del elemento es de 6 por 6, la que acabamos de mostrar aquí, 6 por 6. Y, bueno, la traspuesta de esta matriz, que es una matriz cuadrada, también va a ser de 6 por 6, ¿no? Entonces, este es el cambio que tenemos, ¿no? Entonces, ese es el único cambio, ¿sí? Aquí estoy mostrando la matriz de transformación de la fuerza, que es la traspuesta de la matriz de transformación del desplazamiento. Lo escribamos aquí para que se quede grabado. Traspuesta de la matriz de transformación, de rotación, mejor. Creo que así ese nombre le hemos puesto. De rotación de desplazamientos. ¿Sí? La matriz de transformación de desplazamientos, ¿no? Aquí está la aclaración. La matriz de transformación de fuerza es la traspuesta de la matriz de transformación de desplazamientos, ¿no? O sea, esta es la traspuesta o esta es la traspuesta de esta. ¿Sí? Muy bien. Una vez que nosotros hacemos la operación que les acabo de mostrar, ¿no? Esta de aquí, el resultado de nuestra matriz de rigidez global va a ser la que estoy presentando aquí, ¿no? Pero yo creo que a estas alturas del curso ustedes se han dado cuenta que es mejor hacer que el programa haga esta operación, ¿sí? Para evitar cualquier error. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando tenemos los nodos rotados y todo aquello, estos coeficientes no son los mismos, ¿no? Algunos son diferentes, otros son los mismos. Descubrir cuáles son los coeficientes, en este caso, ¿no? En el caso del pórtico, que se hacen ya tantas operaciones en la multiplicación de matrices, ¿no? En el tema de las armaduras es como que hasta cierto punto uno puede intuir cuáles son los coeficientes los cosenos directores que corresponden a qué nodo, ¿no? En cambio, en esta multiplicación, en esta matriz ya se va mezclando más, ¿ya? ¿No? O sea, esa es la observación. Entonces, si bien ustedes pueden identificar cuáles son los coeficientes o estos cosenos directores que corresponden a qué nodo, ¿sí? Por la posición uno puede intuir, puede estar seguro. Yo creo que es más fácil identificarlos aquí, ¿no? O sea, por si acaso, estos de aquí son los coeficientes, ¿no? O los cosenos directores que corresponden al nodo lejano, y estos de aquí son los coeficientes o cosenos directores que corresponden al nodo cercano, ¿no? Una vez que se hace esta multiplicación, ¿sí? Estar seguros de cuáles son los cosenos directores del nodo cercano y del nodo lejano, se hace un poco más complicado, ¿no? Para que lo tomen en cuenta en su codificación. Entonces es mejor ir por esta fórmula de aquí arriba, ¿sí? Una observación interesante es la misma que ya hemos venido observando tanto en las armaduras como en las vigas, y se sigue repitiendo en el tema de
los pórticos, ¿sí? La matriz de rigidez resulta que es simétrica. Simétrica por aquí, ¿no? Entonces, aquí tenemos como un espejo, ¿no? En donde estos son iguales, ¿no? Bueno, estos son iguales. Aquí, ¿no? Aquí, aquí. Sí, dime, Luciano. Ahorita entonces, o sea, antes lo que hacíamos era sumar a nuestra K global, ¿no ve? Ahora no podemos hacer eso, no entiendo. No, el procedimiento sigue siendo el mismo. O sea, el procedimiento del montaje de la matriz de rigidez global sigue siendo exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Lo que cambia es la forma de la matriz local, ¿no? La forma de esta matriz de aquí y la forma de estas matrices, ¿no? O sea, en realidad mi observación es que, y yo he visto, ¿no? O sea, en los códigos que he visto, hay algunos códigos que parten directamente de esta matriz, o sea, copian esta matriz de aquí, que no está bien, no está mal, está bien, que copian esta matriz, ¿no? O sea, hablando de lo que he visto en las armaduras, porque en las vigas no había este paso, ¿no? Copian esta matriz, no hacen el proceso de, o sea, no trabajan en el código con esta matriz. ¿No? En cambio, hay otros códigos que trabajan con esta matriz, hacen las operaciones de esta de aquí que acabo de encerrar en un cuadradito, y esta matriz global es la que la van a montar en la matriz de rigidez global de la estructura, ¿no? Y eso está bien, pero cuando uno de los nodos, ¿no? O sea, que se entienda lo que quiero, o sea, la dificultad que quiero generar, o sea, que quiero comentar, ¿no? Por aquí la voy a imagínense que yo tengo este pórtico, ¿no? Y este nodito está rotado, ¿no? Entonces, que este sea mi elemento 1. Si ustedes van directamente a la matriz de rigidez global, ¿no? Están de acuerdo conmigo que, digamos que este es el nodo cercano, este es el nodo lejano, entonces vamos a tener un lambda xn que va a ser diferente del lambda xf, ¿no? Va a ser diferente. Y lo mismo va a pasar con el lambda yn, que va a ser diferente al lambda ief. Entonces, si yo trabajo directamente con esta matriz de aquí, que es la que tengo en las diapositivas, yo no sé, o sea, no estoy seguro si, por ejemplo, este de aquí, ¿no? Este elemento de aquí es realmente un lambda xn por un lambda xn. O sea, sí puedo hacer las operaciones manualmente, ¿no? Y lo tengo que hacer una vez, tampoco lo tengo que hacer varias veces. Y darme cuenta de que efectivamente este es este o es este, o es producto de esta multiplicación. Esa revisión sí la puedo hacer, ¿sí? O sea, no es que no puedo hacerla. Puedo hacer esta, ver, o sea, operar, hacer esta operación que está en este cuadradito de aquí arriba y realmente cerciorarme cuál es la combinación de este lambda x cuadrado. Aquí está lambda x cuadrado, ¿por qué? Porque estoy considerando que ninguno de mis nodos está rotado, ¿no? Pero si estuviese rotado, ¿sí? Realmente tengo que estar seguro de que, de que esto sea así, y lo mismo con los demás, ¿no? O sea, de que digamos este sea n, este sea f. O sea, estoy poniendo nomás esos subíndices para que ustedes se den cuenta de la dificultad que se me genera. En cambio, si yo alimento a mi programa o yo le digo que trabaje a partir de la matriz de rigidez local y la matriz de transformación, ¿ver? Entonces yo voy a estar seguro de que todos estos son n's,
y todos estos son Fs. Entonces, cuando yo multiplique esta matriz de 6 por 6 por esta matriz de 6 por 6, ¿no? Entonces, y simbólicamente, digamos, esté representado por esto de aquí, ¿no? Por esta matriz que estoy presentando aquí, y yo voy a tener la seguridad, obviamente, tal vez no lo voy a ver, pero voy a estar seguro de que el resultado de este coeficiente, ¿no? O sea, de este espacio en la matriz, es realmente está considerando los cosenos directores correctos. No sé si se entiende la expresión. O sea, que en todo momento voy a estar haciéndole hacer la operación al programa, y el programa, como yo he iniciado con esto, ¿ver? Con estos datos de entrada, voy a estar seguro de que está multiplicando los coeficientes correctos. O sea, voy a saber cuáles son los valores, ¿no? Este corresponde nomás al n y este también al n, digamos, ¿no? O sea, por decirlo así. ¿Ya? Es eso que sería como que una más sencilla, ¿no? O sea, una condición más, un procedimiento un poco más fácil. Eso, para la confección de la matriz de rigidez global. Y bueno, una vez que ustedes obtienen la matriz de rigidez del elemento en coordenadas globales, ¿no? Lo mismo que hacíamos en las armaduras, ensamblamos exactamente igual que siempre la matriz de rigidez global de la estructura. Sepan que esta siempre es simétrica también. ¿Sí? Siempre es simétrica. Y después de que haga yo el montaje de matriz tal cual lo hemos venido haciendo, ¿sí? Según el grado de libertad, se pone en la fila que corresponde, y si dos grados de libertad coinciden en una misma posición, estos se suman exactamente lo mismo que veníamos haciendo. Las mismas operaciones que ya conocemos nos van a dar como resultado los desplazamientos libres en los nodos. Las mismas operaciones nos van a dar como resultado las reacciones en los nodos restringidos, y las mismas operaciones que realizábamos nos van a dar como resultado las fuerzas internas en los nodos. ¿Sí? Entonces, aquí estamos haciendo énfasis en eso. Los efectos de cargas intermedias, errores de fabricación, cambios de temperatura, soportes inclinados y soportes internos se maneja de la misma forma que lo hemos hecho en las armaduras y en las vigas, ¿no? Esto de soportes internos se está refiriendo a por ejemplo, no sé, ¿verdad que cuando teníamos una viga continua, teníamos una forma, estábamos restringiendo estos nodos de libertad? Entonces, en un pórtico, si yo aplico aquí un apoyo interno, como que es interno, ¿no? Entonces sigue el mismo tratamiento que tenía este elemento de aquí. Si yo tengo una viga con una rótula, ¿no? Tengo una rótula, hemos aprendido que se generan 2 grados de libertad, aquí se desacoplan los momentos, ¿no? Entonces, si yo tengo, digamos, aquí una rótula, entonces se van a desacoplar los momentos también, ¿no? O sea, eso es lo que dice esta última parte en esta diapositiva, y eso es lo que les estoy transmitiendo. ¿Sí? Y bueno, con esto realmente hemos concluido lo que tiene que ver con los pórticos, ¿sí? Ya o sea, no tengo mucho más que decir, porque ya todas las demás operaciones, el procedimiento, ustedes ya lo han desarrollado en sus códigos. Afortunadamente todos han escogido codificar, entonces todos ya tienen desarrollado el procedimiento que
que tendríamos que seguir, ¿no? No hay ninguna diferencia. El montaje es exactamente el mismo. Lo único es que hay que desarrollar, ¿no? Hay que incluir estas matrices que acabo de mostrar. Entonces, aquí un poquito se va a valorar el tema de que claro, que creo que si no es todos, la mayoría de los grupos han entendido y han podido desarrollar en diferentes subrutinas, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Que cuando yo tenga, ¿no? Aquí voy a tener una subrutina de la entrada de datos, ¿no ve? Después, dentro del proceso, ¿no? Ustedes han desarrollado una subrutina, ¿no? Que trabajaba con armaduras. Han vuelto a desarrollar una subrutina que trabajaba con vigas. Por aquí van a verse en la necesidad de desarrollar esto. ¿Sí? Aquí adentro yo supongo que, o sea, yo estoy suponiendo que aquí se calculan las matrices de rigidez global, ¿no? Por aquí ustedes tienen, le voy a llamar como que montaje de la matriz de rigidez global, ¿no ve? Que seguramente hay que modificar un poquito el ingreso, ¿no? El ingreso de datos, ya no son 4 grados de libertad, son 6, pero ese es el único cambio que hay que hacer. La lógica que ustedes están manteniendo, que ustedes tienen, con la que ustedes han generado el montaje, es exactamente la misma, solamente que aparecen 2 grados de libertad más, ¿no? Entonces, lo que sea que ustedes reciban aquí, lo pueden seguir trabajando. No, o sea, ¿qué es lo que cambia? O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo que aparecen 2 grados de libertad más? La tabla de conectividades es la que va a cambiar, ¿no? O sea, tabla de conectividades. Antes, ¿no? Independientemente del origen, ya sea armadura o viga, ustedes tenían que el elemento 1, digamos, ¿no? Aquí voy a hacer un ejemplito, ¿no? El elemento 1 tenía 2 nodos, cercano, lejano, ¿no? Y estos tenían 2 grados de libertad. Digamos que este elemento se hacía, tenía este código, esta conectividad tenía, ¿no? O sea, iba del nodo que contenía los grados de libertad 1 y 2 al 3 y 4. Ahora, en el tema de pórticos, el cambio va a ser que el elemento 1 va a tener una conectividad más larga, nada más. ¿Ya? Sí, Rubén. Álvaro, o sea, en el primer caso, siempre tratábamos de colocar que, o sea, uno siempre es el horizontal, ¿no ve? Sí. Y dos el vertical, digamos. Sí. Para pórticos, uno va a ser el rotacional, que es el... No, en todo caso, si lo tratamos así, digamos, ¿no? Aquí voy a dibujar un elemento pórtico general. Porque creo que eso es fundamental para que sea simétrico, ¿no ve? Sí. O sea, es importante para que sea simétrico y para que estés adicionando siempre en los grados de libertad que corresponden efectivamente al momento o que corresponden efectivamente al cortante o a la deformación axial. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Intentar, porque no siempre va a ser posible,
intentar de que siempre el número más bajo dentro de un mismo nodo corresponda al grado de libertad axial. ¿Sí? Eso sería, digamos, una de las recomendaciones, pero realmente si no se puede o si no quiero considerar eso, no importa. ¿Sí? No O sea, importa. ya, perdón. O sea, axial, cortante y momento. Así. Sí, axial, cortante y momento. Lo importante es que en esta tabla de conectividades, ¿sí? O sea, en esta tabla de conectividades de aquí, siempre en la primera posición esté el axial, en la segunda posición esté el cortante y en la tercera posición esté el momento, ¿no? Esto es lo importante. Ahora, ¿qué números tengan? No importa, porque, o sea, yo puedo haber numerado así, digamos, o sea, 2, 1, 3, 6, 5, 4, digamos, o sea, sin ninguna lógica. Y si el grado de libertad 2 corresponde al axial, entonces tiene que estar en el primer puesto de mi conectividad, ¿se entiende? Ah, sí. Sin importar, digamos, el número que le ponga, digamos. El Pero número tiene que estar lo en que esos. sí importa es que la primera posición en mi conectividad, siempre para el nodo cercano y para el nodo lejano, siempre es el axial. La segunda posición sea el cortante y la tercera posición sea el momento, ¿sí? Ah, ya. Y si te das cuenta, ¿por qué? Porque aquí ahorita te voy a mostrar, porque de esa forma, por cómo todos los que han desarrollado esa parte en su código, todos lo han hecho, entonces de esa forma garantizamos de que siempre el orden sea ese, ¿no? Axial, aquí lo voy a dibujar, axial, cortante, momento. Axial, cortante, momento. ¿Está bien? Sí, está bárbaro. Gracias. Bien. Luciana. Alvarito, y antes, o sea, cuando teníamos solo un elemento viga, Uh-huh. digamos, decíamos que el primer elemento era de 0 a 2 y el siguiente de 2 a 4. Uh-huh. Y ahora en el pórtico, el elemento que está vertical, ¿cómo sería? Igualito. Igualito. O sea, obviamente las coordenadas van a cambiar, ¿no ve? O sea, la definición de la longitud, o sea, bueno, no es tan igualito, ¿no? Pero sigue la misma lógica. O sea, digamos que primero yo voy a dibujar un elemento viga perfectamente en X y un elemento pórtico perfectamente en X y un elemento pórtico perfectamente en Y. Entonces, se sigue la misma lógica que seguíamos en las armaduras, ¿no? O sea, la coordenada de esto, ¿no? Va a ser, ¿qué va a ser? Digamos que estoy en X igual a 0. Entonces va a ser 0, 0, digamos, y este va a ser 0, L, ¿no? Entonces, en este que está vertical, ponte que estemos en X. Esto está mal. Entonces, voy a tener eso ahí y aquí, digamos, el cambio va a ser este, ¿no? O sea, al revés. Estoy cruzando esto, lo siento. Ahora sí. Entonces, esto va a ser esto y este va a ser este, ¿no? Suponiendo que yo estoy dibujando en un sistema de coordenadas en donde tengo aquí X, y este también está en el mismo, ¿no? X, Y. Entonces, estos datos de entrada de las coordenadas, ¿no? Estos datos de entrada de las coordenadas son los que van a hacer todo el cambio al que tú me estás diciendo, ¿no? Ahora, para la graficación, que creo que es lo que un poquito también por ahí creo que va tu pregunta, siempre en coordenadas globales, ¿no? Es lo que tengo aquí. Ahora, en coordenadas locales, para nosotros, como lo hemos explicado en las armaduras, siempre vamos a tener el eje X global sobre el elemento, ¿sí?
Entonces, la definición de las longitudes va a ser la misma que hemos hecho en las vigas, ¿no? De 0 a L, de 0 a L, de 0 a L, para todos los elementos, ¿no? Y Solo... perdón, No, no, dime, podría dime. poner ese, digamos, esa coordenada arriba para, o sea, no sé si me dejo entender. O sea, que no sea, a ver, voy a dibujar. Yeah. Que este, digamos, sea 0,0 y este sea 0, menos L. Ah, sí, sí, claro, puede ser, obvio. Ah, ya, o sea, depende de mí, digamos, y eso no debería Sí, afectar. no debe Ah, afectar. O sea, una vez que tú dibujas aquí, digamos, tu portiquito, no sé, tu origen puede ser este, ¿no? Aquí está el 0, 0, digamos. Y entonces todo lo demás o sea, tú vas a determinar las coordenadas de todo lo demás a partir de este origen, ¿no? Y al mismo tiempo tu origen puede ser este. O sea, puede ser cualquier punto, digamos, este de aquí, no sé, aquí puede estar tu 0, 0 y a partir de esto determinas las coordenadas de todo, digamos, ¿no? ya. Es más, esa es una de las pruebas que se generan cuando uno está desarrollando, digamos, un código que trate elementos finitos, que es una de las pruebas que se genera, o sea, que se hace, que comprueba que estás haciendo bien, que tú le das la misma estructura con diferentes coordenadas, resuelves la estructura después de todo lo que has codificado y te da los mismos resultados, entonces está bien hecho. Si el resultado depende de las coordenadas que has introducido, entonces hay alguna cosita que no anda bien en tus cálculos, ¿no? Pero sí, tiene que funcionar para cualquier eje, cualquier centro de coordenadas. Por el grado de dificultad de nuestras estructuras, ¿no? De lo que hemos ido desarrollando, yo les garantizo que ustedes no tendrían ningún problema, o sea, donde sea que pongan su eje de coordenadas, los resultados van a ser exactamente los mismos, ¿no? O sea, obviamente no tenemos que generar ningún error en los signos de estos amigos de aquí, ¿no? Que esos van a ser en realidad los que generan el problema llegado el momento. Porque sí, o sea, si se complica más la geometría, pueden generar problema esos elementos, ¿no? Pero no se olviden que, o sea, todo el éxito, ¿no? No sé si han sido conscientes, pero el éxito en esto es siempre definir bien el número del elemento, cuál es el nodo cercano y cuál es el nodo lejano, porque eso influye en la dirección del nodo, ¿no? O sea, este elemento de aquí tiene digamos, vamos a dibujar los del nodo cercano, ¿no? Tiene estos coeficientes, digamos, en X, no sé, y este elemento de aquí, que aparentemente es el mismo, ¿no? O sea, pero realmente su conectividad, todos los elementos que se relacionan a este nuestro elemento de pórtico, ¿sí? Si es que esto está al revés, ¿no? Ya podríamos tener algún problema, ¿no? O sea, los signos de este elemento de aquí, no necesariamente va a corresponder a los signos de este otro elemento de aquí. Dime, Nicolás. Alberto, ¿podemos hacer un ejemplo de un pórtico? O sea, tú mostrándonos los grados de libertad de todo el pórtico. Ya, sí. Entonces, digamos, no sé, vamos con, o sea, ¿y cuál es la duda? ¿El montaje de la matriz de rigidez? Es que el momento en la unión de los elementos es el mismo, ¿no ves? Solo que signos cambiados. Claro, ya, entiendo la pregunta. O sea, es igual que en las vigas. Entonces, digamos que estos son mis nodos. Entonces, aquí yo voy a tener grado de libertad 1. Estos van a ser mis grados de libertad. Primero, estos son mis grados de libertad.
¿no? Bueno, este tal vez lo más correcto sería dibujarlo al revés. ¿No? Grados de libertad, ¿no? Ahí están. Entonces, digamos que este sea mi elemento 1, este sea el elemento 2, este es el elemento 3. ¿Cuál sería mi tabla de conectividad? Mi tabla de conectividades tendría que tener relación a los elementos 1, 2, 3, ¿no? Entonces, el nodo cercano y hemos dicho, no importa mucho la numeración. A ver, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, digamos, ¿no? Entonces, el elemento 1 está definido por, y hemos dicho que es importante que el grado de libertad que corresponde al axial se ponga primero. Entonces, vamos con 4. Después, al cortante, al perpendicular con el elemento 5 y el momento 6, ese es el nodo cercano. El nodo lejano, primero el grado de libertad que tiene que ver con el axial del elemento 8. Segundo, el cortante 7. Tercero, el momento 9. ¿Sí? Ahora vamos con el 2. En este caso, bueno, aquí le voy a poner las direcciones. Esto lo hemos dibujado así, que sea así, ¿ya? O sea, para que esté claro cuáles son los nodos cercanos y lejanos. Entonces, en este caso, tenemos 7, que para el elemento 1 era cortante, para el elemento 2 es axial. 8, 9, vamos al otro, axial 10, 11, 12, casualmente han salido en orden, pero estoy siguiendo esa lógica. Vamos al elemento 3, el nodo cercano, primero el 11, ¿no? En el elemento 2 el 11 era cortante, pero en el elemento 3 el 11 es axial. Entonces el 10, que sería el cortante, el 12, que es el momento, y aquí vamos con eso, el lejano, 1 el axial, 2 el cortante, 3 el momento. Y entonces con esta conectividad yo realizo el montaje de siempre, ¿no? O sea, a partir de esta conectividad, ¿sí? Realizo el montaje de siempre, ¿no? Entonces, una vez que ustedes realicen el montaje, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una matriz, ¿no? Una K global de la estructura, ¿de cuánto? De 12 por 12. Vamos a tener una matriz de 12 por 12. Bajo el mismo esquema, por aquí vamos a tener fuerzas, ¿no? O sea, un vector de fuerzas, y por aquí vamos a tener un vector de desplazamientos, ¿no? El procedimiento que conocemos, en el cual ustedes cortan esta matriz, ¿no? De cierta forma, va a seguir siendo el mismo para la obtención de los desplazamientos desconocidos, para la obtención de las reacciones, ¿no? Hasta ahí estamos bien, ¿no? O sea, realmente, ¿qué duda podríamos tener aquí? A ver, me pongo en la situación de, por decir esto, ¿no? O sea, aquí estamos así y resulta que en este nodo está actuando una fuerza vertical, digamos, y tenemos dos momentos, que un poquito iba por ahí, creo que tu pregunta, ¿no? Entonces, esto está correspondiendo, digamos, a 5 kilonewtons, este de aquí vale 2 kilonewtons por metro, y este, digamos, que vale 3 kilonewtons por metro, ¿no? Entonces, en el grado de libertad, ¿no? O sea, es decir, no, esto tal vez puede confundir, entonces, por aquí nosotros traemos el vector de fuerzas, ¿no? Entonces, en la posición del vector de fuerzas que corresponde al 11,
¿no? Al grado de libertad 11. Entonces voy a poner menos 5. En la posición del grado de libertad, que en este caso sería 12, ¿no? Voy a poner 3 menos 2, 1 en sentido antihorario, entonces positivo. ¿Sí? Y obviamente lo que sea que haya en mi vector de fuerzas, ¿no? Aquí, no sé, digamos 10, estamos viendo que es 0, digamos, ¿no? Entonces, todo lo que vamos armando, ¿sí? Sigue siendo igualito que siempre lo hemos hecho, ¿no? Nicolás. ¿Tú crees que habría un problema si o sea, lo podríamos tratar como tipo una viga? Porque, digamos, en nuestro código necesitamos las coordenadas, entonces podríamos tener que en y todos sean 0 y la única diferencia es el x. Ya. O sea, definitivamente se podría adecuar así, yo estoy de acuerdo, en relación a ver, déjame pensar un ratito. No, realmente no, porque la matriz de rigidez de un elemento así, perfectamente horizontal, va a ser diferente a un elemento así, que es un elemento perfectamente vertical, ¿no? O sea, ustedes se dan cuenta de esto en las armaduras, ¿no? En este caso, si todo coincide, esto es 1 y esto es 0. Y en este caso, si no tengo los nodos rotados, esto es 0 y esto es 1. ¿No? Entonces, ahí aparece el inconveniente, ¿no? O sea, de que si bien los coeficientes pueden ser iguales, pero van a estar ubicados en diferentes lugares, ¿no? No sé si me dejo entender. O sea, en este primero de aquí, digamos, si fuese un elemento de armadura, estos van a tener valores. Y en el caso este de aquí, estos van a ser los que tengan valores, ¿no? O sea, sabemos que el resto de los valores es 0, ¿no? En un elemento de armadura. Ok, gracias. Entonces, se mueve eso. Definitivamente influye mucho el tema de los coeficientes, de las coordenadas. Sí, Isaac. Yo podría seguir trabajando, digamos, con esas partición de submatrices que tenía. Sí. O sea, la partición de submatrices, ¿no? que se tiene, siempre y cuando los coeficientes, estas conectividades se respeten, entonces sigue funcionando de la misma forma, no solamente que ahora tus matrices van a ser un poco más grandes porque cada nodo va a tener un grado de libertad más. Esa sería la única diferencia, pero el procedimiento que estás llevando adelante sigue siendo el mismo, ¿no? Ahora, un poquito en el caso de lo que ustedes están trabajando, tienen que trabajar un poquito más que, por ejemplo, un código que esté bien, o sea, así en puro sus rutinas, que efectivamente hay que modificar un poco más su montaje, o sea, todo lo que ustedes han desarrollado que está cerrado para 2 dimensiones, hay que, para 2 movimientos por nodo, ¿no ve? Habría que ampliarlo para 3 movimientos por nodo, que ese sería el cambio, ¿no? Que sí implica un poco más de codificación, pero se puede. En cambio, si tengo el programa organizado en subrutinas, entonces van a variar, ¿qué va a variar? Mi cantidad de variables de entrada a mi subrutina. Y posiblemente alguna modificación dentro de mi subrutina, dependiendo cómo yo haya generado la lógica de programación. Pero los cambios van a ser realmente leves dentro de las subrutinas que tengan que ser modificadas, porque no todas van a ser modificadas. Entonces, un poquito después de hacer esta explicación, ¿no? Vamos a tener dos retos sobre esto para el fin
del curso, ¿ya? El primero, el más fácil, el que todos deberían conseguirlo, ¿sí? Es que, digamos, ¿no? Todo lo que está en negro son elementos de pórtico. Espera, estoy queriendo combinar los colores, ¿no? Aquí, en ese sentido, el primer reto que todos tienen que conseguirlo, ¿no? Es que si yo combino elementos de pórtico y aquí yo tengo elementos de armadura, ¿no? Mi código no se haga problema de tratar los dos, ¿sí? Obviamente, yo le tengo que avisar a mi código que estos elementos en rojo son elementos de armadura y que los elementos en negro son los elementos de pórtico, ¿no? Entonces, mi código va a escoger, como yo le voy a decir, es de pórtico, ya va a escoger la matriz de rigidez local que corresponde al pórtico para hacer los cálculos, y cuando le diga que es de armadura, mi código va a escoger la matriz de rigidez de la armadura. Podríamos decir que incluya vigas más, pero realmente yo estaría, o sea, ustedes se van a dar cuenta que no tiene sentido, ¿ya? Entonces, está bien que combinemos pórticos y armadura. ¿Cuál es la dificultad de esto, no? Que digamos que este sea el nodo 1, ¿no? Entonces, por aquí lo voy a agrandar al nodo 1, ¿no? El nodo 1 va a tener 3 grados de libertad. ¿Por qué? Porque tiene el nodo 1 va a tener 3 grados de libertad porque tiene un elemento de pórtico llegando, ¿no? Entonces, a ver si soy gráfico con lo que voy a hacer. Este de aquí tiene o aporta solamente el elemento de pórtico. En cambio, para estos dos, aportan el elemento de armadura y el elemento de pórtico. ¿Sí? Estos 2 grados de libertad que tiene este elemento 1, ¿no? Está recibiendo, independientemente de los tipos de elemento que esté recibiendo, ¿sí? Tiene 3 grados de libertad. El momento lo está aportando el elemento de pórtico, y en estos otros dos que son de traslación, ¿no? Está aportando también el elemento de armadura. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que este sea el elemento 1, el elemento 2, los grados de libertad 1, 2, 3. Entonces, cuando esté haciendo el montaje de la matriz de rigidez de la estructura, matriz rigidez estructura, ¿sí? Matriz de rigidez estructura, ¿qué voy a tener? Voy a tener aquí, me he escogido que sea 1, 2, 3 para que solamente dibuje el 1, 2, 3 independientemente de todo, ¿no? Entonces, aquí voy a poner, ¿no?, el coeficiente de rigidez en el grado de libertad 1, 1 del elemento de armadura más el coeficiente de rigidez que corresponde al 1, 1 del pórtico. Aquí, bueno, puedo ir llenando, pero solamente voy a llenar los del centro, ¿sí? O todos. 2 segundos, ahorita te respondo, Isaac. Cambio aquí, ¿no? Para que se entienda, el pórtico, el elemento de armadura no va a aportar nada en momento, pero el elemento del pórtico sí,
¿no? Estamos hablando de la matriz de rigidez de cada elemento, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a tener una situación de suma ¿no? O sea, estoy poniendo en negro todo lo que estaría aportando el pórtico y en rojo todo lo que estaría aportando la armadura. ¿No? En algunos casos, ¿no? Seguramente en estos que aparecen aquí como 3, seguramente la armadura no va a aportar nada. ¿Por qué? Porque sabemos que la armadura solamente tiene 2 grados de libertad, ¿no? Entonces, este sería el inconveniente de esto, ¿no? Que en pocas palabras, como yo le estoy dando mis conectividades a mis elementos, ¿no ve? Entonces que mi código sepa en dónde va a sumar, ¿no? Que la lógica, o sea, el montaje sigue teniendo la misma idea, ¿no? Dime, Isaac. Inge, ¿no podríamos trabajar por separado armadura y pórtico, digamos? Primero hacemos No, el análisis no, o sea, es una de las, o sea, en realidad sí, o sea, primero, este es uno de los retos que me parecen importantes, ¿no? Que ahí se va a terminar de entender de que, bueno, realmente yo puedo hacer esta combinación de elementos, ¿no? Y después, si alguno lleva a la materia de elementos finitos, se va a dar cuenta de que cuando yo tengo un elemento finito de área, ¿no? Lo combino, no hay ningún inconveniente de combinarlo con un elemento línea, digamos, ¿no? O sea, eso que pasa aquí, porque este elemento, este nodo rojo puede tener 5 grados de libertad y este grado y este palito negro, digamos, puede tener 1 grado de libertad, por decir algo, ¿no? Entonces, sí, eso se puede, ¿no? Entonces, y no es muy complejo, ya es, es decirle a su código que tiene, según el tipo de elemento que sea, entonces ya sé cuántos grados de libertad tiene ese nodo del elemento, ¿no ve? Y la diferencia es que, obviamente, y una vez que yo identifique eso, ya voy a hacer la adición en la posición que corresponda, ¿no? Entonces, eso sí tiene que hacer el código, ¿no? O sea, es digamos, un mínimo, digamos, en este tercer parcial, ¿no? Que consiga realmente hacer eso el código. Ahora, lo que tú dices, realmente se trabaja así en los... ¿Qué es lo que pasa? Vamos en orden. Esto tiene que conseguirse. Ahora, cuando hay un cambio, ¿cuándo pasa esto? Normalmente todo lo que está en negro es concreto. ¿Ya? O sea, supongamos. Y lo que está en rojo es acero. Y esto un poquito vamos a tocar la parte de sus proyectitos, ya más o menos explicando lo último. ¿Ya? Entonces, cuando hay una unión de elementos, ¿sí? De diferentes materiales, que es lo que está pasando aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace al construir? O sea, yo tengo que generar algún elemento de unión aquí, ¿ya? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no es que así como que por arte de magia, digamos, no es que ustedes incrustan aquí el acero y sale, digamos, ¿no? O sea, no es que lo incrustan y sale, no, eso no es así, ¿no? Realmente no se construye así, o sea, ¿cómo se construye? Ustedes generan, ¿no? Terminan de construir la estructura de concreto y encima se pone ¿qué pasa? Ya, bueno, y encima ponen no sé cómo cambiar ese grosor, ya después, pero está bien. Después la ponen la estructura metálica y aquí se genera una suerte de una unión que vamos a aprender a desarrollarla en estructuras metálicas, ¿no? Que, o sea, es todo un artefacto, o sea, todo un elemento que tiene varios componentes, digamos, ¿ya?
Entonces, lo que tú dices realmente es lo mejor por hacer. O sea, ¿en qué sentido? A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir ya. Entonces, ya animado. Entonces, bueno, al generar esto, realmente si nosotros hacemos el modelo como yo les estoy pidiendo, hay determinados efectos, sobre todo de cortante, que no están bien, ¿ya? Que no se consiguen apreciar. Entonces, lo que tú dices, y eso es lo que hay que hacer para nuestro modelito que están desarrollando en SAP, es un modelo, ¿sí? Es desarrollar un modelo para el techo, ¿sí? Y otro modelo para la estructura, ¿sí? Entonces, una vez que, ¿y cómo se comunican esto dentro del SAP? Una vez que yo he desarrollado que he cargado esto, yo voy a obtener reacciones aquí, que como son elementos de armadura, voy a tener solamente estas reacciones, no voy a tener reacciones de momento. Pues. Y a esta otra estructura yo tengo que cargarle esas reacciones en los puntos en los que realmente se apoya mi estructura. ¿Está bien? Entonces, ¿qué gano con esto? Con esto gano que yo estoy considerando bien, digámosle así, estos cortantes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando tengo todo el modelo unido, ¿sí? No estoy considerando realmente los cortantes, porque el programa no se da cuenta que hay este elemento, ¿sí? O sea, el programa cree que, no, pues, que aquí tengo concreto y que después está ahí el acero, ¿no? O sea, y que este es un nodo completamente rígido. Cosa que eso realmente no es cierto, ¿no? Aquí esto es como una rótula que aparece ahí, ¿ya? Es eso. Entonces, esos son los motivos y volviendo un poco a la respuesta que estaba dando, realmente no es posible tratarlo por separado en el código, ¿ya? O sea, les estoy pidiendo que su código sea capaz de esto, ¿sí? Ese es creo que es el único mínimo que tenemos por ahí, y obviamente que resuelva, ¿no? Cualquier portiquito, digamos, que yo sé que cuando ustedes van programando, ustedes van haciendo las pruebas, ¿no? O sea, van comparando con los resultados, se plantean un ejercicio en el SAP y bueno, desarrollan su codiguito y comprueban de obtener los mismos valores y no sé qué, entonces, es eso, ¿no? Pero esto de aquí. Ahora, ¿cómo voy a hacer esto en el SAP? Ustedes ya saben, o sea, dibujan todo con el mismo elemento y cuando nos toque elementos de armadura, ustedes le van a liberar los momentos en los extremos y listo. Y es eso, y esa va a ser la consideración, ¿no? Entonces, de esta forma, vamos a estar segurísimos de que ustedes han abordado todo lo que, o sea, que se ha entendido realmente la parte matricial del análisis de estructuras y ustedes no le van a tener miedo a esta situación que estoy planteando aquí en el momento en el que alguno decida o que se encuentre alguna vez con la necesidad de hacer un análisis utilizando SAP de elementos de elementos de área que tienen nodos con 5 grados de libertad o hasta, no sé, en un espacio tridimensional pueden tener 8, 9 grados de libertad. O sea, bueno, el elemento puede llegar a tener esa cantidad de grados de libertad, ¿no? Cualquier nodo en el espacio tridimensional puede llegar máximo a 6 grados de libertad. Entonces, está bien. Bueno, pero bueno, esa es para ya no... sí, dime, Luciano. Para el SAP, entonces, Alvarito, o sea, primero dibujo mi línea de pórtico y encima le dibujo la de la armadura. No, en realidad dibujas todo como normalmente lo haces y todos los elementos que sean de armadura les liberas los momentos. Eso de release, partial, fixity, ¿no ves? Ajá, entonces ese, o sea, mi pórtico en realidad no tendría como que la parte de arriba, eso sería directamente la armadura.
Sí, lo que está en rojo serían los elementos que has dibujado y que le has liberado los momentos en los nodos. Ah, ya, gracias. Sí, y esa sería una forma de calcular, ¿no? Otra cosa interesante, ¿no? Que su código también tiene que ser capaz, ¿no? Que si tengo un elemento de armadura, a ver, y le quiero poner una carga distribuida, su código tiene que decir, es un elemento de armadura, no puede recibir una carga distribuida, no tiene sentido. ¿Sí? O sea, que no los deje asignar cargas distribuidas a elementos de armadura. Es otra cosa, es otro dato importante. ¿Ya? Estoy desesperándome con esto del grosor de mi línea. Inge, los pórticos igual tendríamos que trabajar con los FEMS como hacíamos con las vigas, ¿no? O sea, si Sí, tuviéramos una igualito. carga de viento, digamos. Sí. Igualito, o sea, la diferencia, digamos, es que, por decirte, ¿no? O sea, voy a recibir digamos que estoy recibiendo esto así, entonces la dirección del FEM va a ser esta así, ¿no? O sea, como si fuese plano, sigue valiendo, pero nosotros sabemos que la dirección es la otra, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Ok, súper. Ya. Es eso. Entonces, en esta parte es eso. Este es digamos, el mínimo requerido en el tema de sus pequeñas codificaciones que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, esto sería, digamos, lo mínimo. Ahora, si no quiero, si quiero, lo mismo de la otra vez, ¿no? Si no quiero que me evalúen la parte de análisis matricial, ¿sí? ¿No ve qué es? A ver, me ordeno un poco y me explico, ¿no? Entonces, nosotros siempre hacemos prueba de conocimientos, ¿verdad? Código computacional, de ahí lo otro que pedimos es el Excel, ¿no? Que le llamamos Excel de cargas. Y finalmente generamos la memoria, ¿no? De cálculo. ¿Sí? No sé, creo que hoy no me va a dar para comentar esto, ¿sí? Pero estamos bien con esto. Entonces, el mínimo es hasta pórticos. Recibo puntuación extra si grafico en su posición, en la posición en la que está, ¿no? Grafico cortantes, momentos en la posición en la que está, ¿no? O sea, me refiero a esto. Este es mi pórtico, entonces, no sé, que sea capaz mi programa de dibujar así, por decir algo, no sé si me ocurre. Entonces, eso sí, es valorable, hay puntos extra. Y si no quiero que se me evalúe, ¿no? O sea, en la prueba de conocimientos, no quiero dar esa parte de mi examen, ¿sí? Entonces, vamos a desarrollar lo que es el emparrillado de vigas. Que lo voy a explicar, lo voy a exponer. ¿Por qué lo estoy dejando como que una cosa extra y que si no quiero que me
que me evalúen en la prueba de conocimientos, porque esta ya es una estructura 3D, ¿ya? Es la primera estructura 3D que ustedes van a verla en formato matrices, ¿sí? Entonces, si se codifica el emparrillado de vigas, ¿sí? Entonces ya no voy a dar la parte de análisis matricial, que ustedes saben es la mitad de la prueba de conocimientos, que sí, se va a mantener así, ¿no? Aquí va a tener la parte matricial y la parte de cargas, ¿sí? Entonces, si hago todo esto, ¿no? Si genero el emparrillado de vigas y grafico esto en la posición, entonces no rindo la parte del examen matricial, ¿no? Ahora, obviamente, tienen que mostrarme que funciona, ¿no? O sea ya les doy cualquier ejercicio, ¿no ve? Y ustedes ingresan datos y pim, 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 obtienen el diagrama de y aparte comparamos los resultados que obtiene en sus losas, el SAP, digamos, y ustedes en su código obtienen los mismos resultados, ¿sí? Que recién mañana vamos a avanzar esto del emparrillado de vigas. ¿Ya? Está muy bien. Entonces, en este último parcial, en el tema del Excel de cargas, ¿sí? Vamos a terminar con el viento, ¿no? Luego vamos a terminar vamos a terminar de identificar bien qué es lo que dice en el capítulo 27, en el capítulo 28 y me parece que es el 30, ¿no? En donde, en pocas palabras, yo le voy a poner así: adornos, cerramientos, algunas consideraciones que se da en los adornos y en los cerramientos, y otras consideraciones que se dan en los elementos estructurales, ¿no? ¿Sí? En los elementos estructurales. ¿Qué quiere decir? Que si a alguien se le ocurre, no sé, poner a ver, ¿qué se me puede...? No es lo mismo definitivamente. Esta es, digamos, mi casa, ¿no? He decidido abrir un restaurante y estoy poniéndole aquí, digamos, un letrerito, ¿sí? Entonces, y es algo en lo que normalmente hay problemas, por eso es que, ¿no ve? Como ingenieros calculamos todo el soporte, toda la sección que tiene que tener este soporte, ¿no? Para agarrar este letrerito, digamos, y nos salen unas secciones grandes, ¿no? Viene un soldador y le pone 5x5 y funciona, che, y chiquitito, ¿no? Comparado con lo que hemos calculado y nos cae nunca, ¿no? Está ahí, tranquilo, digamos. Tú lo ves y el viento le hace cosquillas, ¿no? Porque no pasa nada, digamos. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿No? El problema es que tenemos que considerar, ¿no? Esto que dice adornos, cerramientos, le voy a poner como que estos son elementos no estructurales, ¿sí? Y entonces el tratamiento para cargar el viento en este elemento que es no estructural es diferente a el elemento estructural, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nosotros, los ingenieros en general, por desconocimiento, acostumbramos cargar todo como si fuera un elemento estructural. Y entonces, obviamente, como cargamos todo como si fuera un elemento estructural, obtenemos perfiles gruesos, ¿no? En un elemento
que no era necesario cargarlo como elemento estructural, que lo podíamos haber cargado como elemento no estructural, como realmente lo que es, ¿sí? Entonces, eso es lo que espero en el Excel de cargas en relación al viento, y es simplemente detallar, ¿no? Lo que dicen los diferentes capítulos, ¿no? Me parece que estos estructurales, el 26 es general, y creo que 27, 28 tiene que ver con elementos estructurales, y el capítulo 29, 30 con los elementos no estructurales. Me parece que eso es, ¿no? Después hemos dicho que vayamos con el tema de la nieve, con consideraciones en la nieve, ¿sí? Eso. Y aparte habíamos establecido una carga diferente para todos, ¿no? Que sinceramente no me acuerdo cuál era. Una carga diferente, que eso es lo que entonces estaríamos esperando para la hoja de cálculo la hoja de cálculo, ¿no? El formato de presentación va a ser exactamente el mismo que hemos generado para esta oportunidad, ¿no? Entonces, 10 minutos, un video de 10 minutos para el código computacional y un video de 10 minutos para el código, para el Excel de cargas. Que me parece, me ha gustado cómo hemos condensado la información que teníamos. Y entonces me parece interesante, ¿no? Entonces vamos a seguir manteniendo ese formato. Sí me va a dar tiempo para hablar de la memoria de cálculo. Entonces, ¿qué necesitamos en la memoria de cálculo? Las tablas que han debido poner, que voy a ver las memorias de cálculo hoy día, sí, pero bueno, estimo que se han generado tablas, ¿no? Que ustedes han puesto tablas, un poco han descrito el procedimiento, ¿no? Que un poco han seguido, ¿no? Y en esta memoria de cálculo va a ser importante, ¿sí? Que al finalizar, ¿sí? Se presente un cuadro resumen. Con eso tienen que cerrar todos ustedes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo más importante en el diseño? O sea, perdón, no en el diseño, en la memoria de cálculo en esta parte. Lo más importante es que se sepa así claramente qué cargas se han considerado. Cargas consideradas. En las regiones diferentes que tiene la estructura, ¿no? O sea, según el sector de la estructura. Según el sector de la estructura. ¿Bien? Claro. Estructura. ¿Sí? Después es importante saber la intensidad de la carga. Intensidad por metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, la intensidad por metro cuadrado, a ver, un ejemplo, ¿no? Digamos, no sé, piso 1 al 5, ¿no? Por decir algo. Carga muerta. Intensidad, no sé, 2,3 kilonewtons por metro cuadrado. ¿No? Y en la siguiente, puede haber diferente carga por piso, pueden ser todos iguales, no lo sé, depende del proyecto. Carga viva.
4,79 kilómetros, ¿no? En algún lugar de la estructura. Bueno, finalmente, carga de lluvia, ¿no? Techo, terrazas, ¿no? Porque puede haber lugares descubiertos, no necesariamente siempre va a estar descubierto el último piso. Entonces ahí he considerado una X cantidad de metros cuadrados. Entonces, esta información es importante porque, como les he dicho, siempre vamos a ser revisados. Nadie debería construir sin asegurarse de que el diseño estructural esté bien hecho. Pero ¿cómo? ¿Se equivocan? Sí, se equivocan. O sea, si supieran las barbaridades que uno recibe. O sea, sí, existe grandes posibilidades de que el diseño estructural o esté mal hecho o sea poco eficiente, ¿ya? O sea, que use material así abusivamente. Entonces, existe esa probabilidad. Para que nosotros, cuando generemos este tipo de porque por esto a uno le pagan, ¿no? O sea, es un trabajo. Entonces, cuando se genere este documento de la memoria de cálculo, es importante que en alguna parte de la memoria de cálculo se especifique, ¿no?, la intensidad de cada uno de estos elementos, de estas carguitas, en qué sectores se ha considerado todo, para que cuando la persona que va a construir esté revisando, esté asegurándose de que no hay error, pues pueda cargar igual que nosotros hemos cargado. Ese es el objetivo, ¿se entiende? Si no le damos toda la información a la persona que va a revisar nuestro cálculo, ¿sí? Entonces corremos el riesgo de que esa persona diga que hemos hecho mal. Pero si le mostramos cuáles son las... y este es un dato importante, ¿no? Uno de los datos importantes. Si le mostramos cuál es la intensidad de las cargas que hemos considerado en cada piso, en cada ambiente, si es que hay diferencia entre ambientes dentro de un mismo piso, ¿no?, entonces la persona que esté revisando va a poder reproducir el modelo estructural sin ningún problema. Le va a asignar las mismas cargas, todo, y entonces va a poder verificar que nuestro trabajo ha estado bien. Entonces, esta es una de las partes importantes con las que vamos a cerrar la memoria de cálculo. Y algo que no lo vamos a mencionar hoy, pero que sí va a ser importante, es la combinación de cargas, ¿ya? Que lo vamos a mencionar, tal vez alguno ya lo ha leído al principio de la norma, está, pero vamos a tener no sé si lleguemos a tener una clase de combinación de cargas, pero sí, vamos a dedicar unos minutos de las siguientes clases a explicar qué es la combinación de cargas, cómo lo considera, o sea, cómo vamos a generar esto en el SAP. Vamos a hablar un poco de toda esta parte, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos con la combinación de cargas, que es también cerrando la memoria. Después de este cuadrito resumen, es importante que se diga la combinación de cargas utilizada. Y entonces ahí les ponemos una lista de las cargas o de la combinación de cargas que hemos utilizado, ¿no?, en el proceso de diseño. Y en esta materia estamos aprendiendo hasta aquí, ¿no? O sea, este es el límite. Después de esto ya se entra a lo que es el diseño, ¿sí? La parte más importante de todo lo que hemos hecho en la memoria de cálculo es este cuadrito y el señalar cuáles son las combinaciones de carga que estamos generando, cosa de que cuando nos revisen, ¿sí?, porque diferente a otras carreras, ¿sí?, independientemente de lo que sea a lo que nos dediquemos, ¿no?, o sea, me refiero a estructuras, carreteras, sanitaria, construcción, lo que sea, nuestro trabajo, cuando participamos en obras grandes, siempre es revisado por alguien más. Alguien más confirma que efectivamente lo que tú estás haciendo está bien.
¿sí? Alguien más. Por eso, ¿por qué? Porque se dan cuenta de que si un edificio se cae, se mueren personas, ¿no? Entonces, justamente por eso es que por eso es que lo revisan muchas personas. O sea, en algún caso, los diseños, por ejemplo, contratados por el Estado, pueden llegar a ser revisados 5, 6 veces desde el origen, desde el primer proyectista hasta que se construye, unas 5 o 6 veces se deben diseñar, se deben revisar estos diseños para, por ejemplo, construir un aeropuerto, para construir no sé, yo pongo de ejemplo el edificio, ¿no? Pero a ver, pensemos, un galpón, un aeropuerto, una escuela, una carretera, una red de agua, o sea, hasta unas 5 o 6 veces se llegan a revisar. ¿Y cuál es el problema? Se supone que ya después de la quinta revisión, ¿no? Antes de construir, ya pues debería ser todo perfecto. Pero el problema es que llega la quinta revisión y sigue mal a veces, ¿no? Entonces, nuestro objetivo en esta línea es que eso no les pase a ustedes, que se empiece la gente que se dedique a esto, que empiece a marcar diferencia en su trabajo, en el resultado del trabajo y poco a poco se den cuenta y digan, no, los que salen de la UPB bien hacen, no se equivocan como todititos. Bien, usas unas memorias de cálculo, se entienden con toda la información que necesitas. ¡Wow! Ese es el objetivo nuestro, ¿ya? Esperemos conseguirlo. Y bueno, entonces, es eso, chicos. Entonces, hoy día hemos avanzado lo que tiene que ver con la parte de los pórticos, ¿no? Les hemos explicado esto mínimo que tendría que considerar el código de desarrollo en MATLAB. Hemos dicho que si no queremos rendir la parte del análisis matricial en la prueba de conocimientos, tendríamos que desarrollar esta parte del gráfico que se dibuje en la posición, ¿no? Y esto del emparrillado de vigas. ¿Por qué? Porque realmente demanda tiempo. Si ustedes o sea, no sé, no le quieren dedicar ese tiempo, pueden no querer. Entonces, simplemente vamos a desarrollar esa parte, ¿no? O sea, visto de otra forma, ¿no? Estaríamos asignándole un puntaje de 20 puntos a lo del emparrillado y a lo del gráfico, ¿no? Que serían los 20 puntos que está reemplazando aquí arriba, ¿sí? No le estoy poniendo fechas de entrega porque se supone que es el último día de clases, ¿sí? Alguna cosa quizás podríamos atrasar 1 o 2 días, pero bueno, eso lo vamos a ver. Ustedes me lo van a pedir seguramente, o tal vez no también. Y bueno, entonces creo que está clara la forma de evaluación. En esta oportunidad todos vamos a rendir nomás esta parte, ¿sí? En los 20 puntos de la prueba de conocimientos que tiene que ver con las cargas, ¿sí? Que va a ser algo muy parecido a lo que hemos trabajado en esta última prueba de conocimientos, que en líneas generales todos me parece que la han hecho bien, ¿sí? He estado revisando un poco y bueno, aparentemente todo el mundo ha entendido el procedimiento, no hay errores, pero bueno, en detalle lo voy a ver hoy y ya van a ver sus notas mañana, ¿no? Es eso. ¿Qué más? Bueno, normalmente en esta parte yo tenía una pruebita de elementos finitos, pero creo que realmente el tiempo no me va a dar para evaluar eso más, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si vamos a presentar los elementos finitos y todo, pero no, sinceramente no sé si se evalúe, o tal vez también damos algo así como lo que estamos haciendo con... no, me he equivocado de pantalla. O tal vez algo así como esto, ¿no? O sea, vamos a asignarle un premio también equivalente a esto, o que sean puntos extra, no sé. Lo que tiene que ver con esta parte de la introducción a los elementos finitos, según el tiempo que yo tenga. Ya dependiendo qué día empiece, yo les voy a decir, ya, entonces sí, vamos a ver esto y va a recibir puntaje extra el que haga esto, digamos. Cosas de esas, ¿ya? Entonces, bueno,
Es eso por hoy, no tengo nada más que decir. Nos vemos mañana. Gracias, Inge, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, Inge, hasta mañana. Hasta mañana.